Cuídate de las personas que hacen esto. Buenas, ¿cómo les va? Espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video en el que les voy a contar 13 gestos poderosos que dicen mucho de la persona con la que estás hablando, que dicen mucho de tus relaciones, que dicen mucho de las personas con las que estableces una comunicación. Porque todo el mundo se está comunicando constantemente, todo el mundo está hablando, pero lo importante no es lo que están diciendo, sino los gestos. Porque con los gestos corporales podemos ver un montón de cosas que nos están diciendo. Los gestos vienen de la programación subconsciente de la persona y pueden estar revelando un montón de información que no nos está verbalizando, que no nos está diciendo. Por lo tanto, si estás haciendo una entrevista, si estás buscando un trabajo o simplemente estás buscando una relación o formalizar con una persona, es importante entender esto y justamente te puede ayudar a ver si esa persona te está mintiendo o te está siendo sincera. Por eso es importante aprender a leer los gestos corporales de las otras personas y tener mucho cuidado también porque ellos te pueden estar observando a vos. Entonces puede ser un arma de doble filo. Es importante conocerlo para entender y poder comunicarse bien. Es importante conocerlo y prestar mucha atención para saber si alguien nos está mintiendo. Así que sin más, vamos con el primero de los gestos. Y uno de los primeros gestos que hace muchísimo la gente y que muchas veces no sabemos qué es lo que está queriendo decir es cuando mira a los lados, cuando mira para allá o mira para allá. Cuando una persona estás hablándole y mira para los lados, significa que no le está importando la conversación, que se quiere escapar de la conversación. Significa que lo estás aburriendo, que no le está interesando lo que decís. Por lo tanto, es una forma inconsciente, una forma que tiene el cuerpo de expresar que no le está gustando lo que le estás diciendo. Y por eso es que empieza a llevar la vista hacia otros lados, hacia los costados. De hecho, si te está pasando actualmente con este video, puedes ir a buscar otro video del canal, seguir mirando el canal. No, mentira, es una broma. Quédate hasta el final del video porque está buenísimo y tiene un montón de información. Y vamos con el segundo gesto, que es cuando una persona está hablando contigo, pero se cruza los brazos así, significa que está rechazando lo que le decís. Puede que no te lo diga porque a lo mejor te incomode, pero si se ha cruzado de brazos es que no le está gustando lo que estás diciendo. Por eso te digo, ten esto en cuenta porque es muy importante si lo lográs detectar para poder cambiar la conversación, para poder virar el timón y girar hacia otro lado de la conversación, para cambiar la charla quizás y darle más protagonismo a la otra persona. Recordá que siempre, en toda comunicación, lo que queremos es sentirnos importantes. Entonces, si lográs detectar que la otra persona está haciendo así, puede ser un buen momento para cambiar de tema, para preguntarle sobre sus cosas, para hablar de otra cosa, pero cambiar el tema. Truco psicológico número 3. Y habrás visto muchas veces en algunas conversaciones que sobre todo pasa con los jefes que levantan la cabeza así. Es decir, levantan la barbilla. Cuando una persona hace eso, está demostrando superioridad. Significa que quiere sentirse superior a vos. Si vos empezás a ver que la persona está haciendo así, que levanta la cabeza, levanta la barbilla, es que trata de sentirse superior y por lo tanto lo que tenés que hacer ahí es intentar cambiar la conversación, intentar romper el patrón para poder también romper el punto psicológico que está tratando de mostrarte. Esas ocasiones también suelen ser un buen momento para decir algo positivo sobre la otra persona, para virar el timón de la conversación y decirle algo más lindo, algo que la persona cambie su predisposición. Truco psicológico número 4. Y es cuando la persona hace así, se agarra la cara. Si la persona pone las manos en la cara así, significa que le gustas. No necesariamente le tenés que gustar como pareja, puede ser una persona que te gusta como amigo, que te está gustando la conversación, pero si una persona tiende a hacer esto, significa que le está gustando lo que está escuchando, le está gustando el momento, se siente bien. Si estás hablando con alguien que hizo esto, significa que vas por buen camino, que puedes seguir con ese tema, que es mejor, que le gusta a la persona. Truco psicológico número 5, y este va relacionado con las palmas de la mano, así. Cuando una persona está hablando y constantemente muestra las palmas de la mano al hablar, significa que está diciendo la verdad, que es una persona honesta, que es una persona sincera, que puedes confiar en lo que te está diciendo. A mí me encantó cuando descubrí esto porque hablar con las palmas de la mano es algo que yo uso muchísimo, siempre. Si ves mis videos estoy todo el tiempo haciendo así, así. Y es porque a mí me gusta decir la verdad, yo soy una persona sincera que hablo constantemente desde el corazón. Cuando aprendí, cuando conocí todo esto, significa que es un síntoma de veracidad, significa que es un síntoma de que la persona te está diciendo la verdad, está siendo honesta, está abierta de corazón. Significa que te puedes fiar de la persona, que la puedes tener cerca, que puede ser un familiar, una pareja, un amigo, pero significa que tenés que tener cerca a esa persona porque es honesta. Truco psicológico número 6, y este se da cuando la persona se lleva las manos al cuello, atrás, y se empieza a rascar. Eso significa que la persona no tiene claridad,
que la persona no se está creyendo lo que está diciendo, no cree lo que le decís o lo que dice, porque funciona incluso para ella misma. Si la persona se lleva las manos atrás, significa que no está creyendo en lo que dice. Por lo tanto, tenés que prestar mucha atención y tener mucho cuidado en estos casos, sobre todo en relaciones comerciales, cuando en el marketing, cuando la persona te quiere vender algo, pues si está constantemente haciendo este gesto, significa que no está creyendo en lo que dice, no puede no estar creyendo en el producto que te intenta vender, no tiene claridad. Por eso es importante que prestes muchísima atención en estos casos. Y vamos con el siguiente. Y el siguiente truco psicológico para detectar a las personas y los gestos corporales es cuando se lleva las manos a la espalda. Así. Esto significa que la persona tiene mucha seguridad, que cree muchísimo en lo que está diciendo. Estás hablando con una persona que constantemente hace eso, es que tiene muchísima seguridad y te conviene tenerla cerca, te conviene juntarte con esa persona, con una persona segura de sí misma y te puede transmitir esa seguridad. El truco siguiente, el truco número 8, a mí me encanta, es cuando la persona se pone las manos en la cadera, así. Y significa que esa persona está enojada o que está agresiva. No necesariamente implica que se esté por alcanzar una pelea, pero sí puede ser un signo de incomodidad, de enojo o de agresión. Yo lo entiendo también porque es un símbolo que hacía mi madre mucho cuando se enojaba, se ponía así, me decía, ya te vas a enterar. Y yo automáticamente sabía que se venía lo peor cuando ella decía eso. Por lo tanto, tenés que prestar muchísima atención si la persona se pone así, para cambiar rápido de tema, cambiar la conversación a algo que sea mucho más amigable, algo que sea un tema distinto, urgente. El truco psicológico siguiente es cuando la persona entrelaza los dedos, así. Y esto también da el signo de que tiene muchísima seguridad y confianza en sí misma, que se puede creer en lo que está diciendo. Es una persona que cree en sí misma, una persona en la que te podés fiar, porque queremos siempre estar rodeados de ganadores, rodeados de los mejores. Y una persona que hace este signo es una de las personas ganadoras que querés tener a tu lado. El truco psicológico siguiente es parecido, pero es diferente. Por eso tenés que estar muy atento, prestar mucha atención para poder detectarlo. Y es cuando la persona se lleva las manos a la boca, así. Y es que inconscientemente no quiere decir algo. La persona que hace eso tiene algo que esconder, se está guardando algo, no está siendo 100% sincera. Hay algo que no quiere decir, no quiere contarte y por eso es que se está poniendo las manos en la boca. Así, lo hace inconscientemente el cuerpo. Es importante detectarlo porque esa persona no es de fiar. Tenés que tener mucho cuidado con esa persona. El truco psicológico siguiente es la mirada fija, penetrante. Significa que esa persona te está mintiendo, que tiene algo que ocultar. Está poniendo demasiado énfasis en lo que quiere decir y significa que está muy atento, que tiene muchísima atención con algo para ocultar. Esa persona está tratando de mentirte, así que tenés que tener muchísimo cuidado. Si te está gustando el video hasta ahora, te voy a pedir que me dejes un comentario, que me dejes un like y que me ayudes también a compartirlo con toda la gente que pueda, porque nos estamos comunicando todo el tiempo, nos estamos comunicando constantemente, la comunicación es la base de todo, por eso le puede servir a muchísimas personas de tu entorno. Así que te pido que me ayudes a compartirlo, que te suscribas si no estás suscrito. Y el último truco psicológico, que es para mí el que más me gusta, el que más me encanta, y es cuando la persona hace este gesto, así, se toca la nariz. Eso significa, según los expertos, que está mintiendo. Está demostrado por la misma ciencia que el mentir genera algunos compuestos químicos que hacen que se inflame la nariz. Por eso, si estás hablando con alguien y ves que la persona se toca la nariz así, significa que lo que está diciendo es mentira, que no es real. Se está llevando las manos a la nariz como síntoma de que se le ha inflamado. Detectalo porque esa persona te está mintiendo. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, dejarme un like y mirar este video también que te voy a dejar en pantalla para que empieces a aprender más técnicas para detectar a las personas, empieces a tener una buena comunicación en tu vida y uses más técnicas y gestos de la ley de atracción para que puedas cambiar tu vida por completo.